Hola a todos. Hoy estamos con Gregorio Hernández, unas personas que más nos ha inspirado a la hora de hacer el proyecto Value for All y para mí el mayor divulgador español sobre temas de inversión en bolsa y cómo vivir de una manera más libre mediante esta estrategia de inversión en bolsa a largo plazo. Empezamos. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estoy con Gregorio Hernández. Gregorio, bienvenido. Hola Gustavo, ¿qué tal? Bueno, encantado de tenerte. La verdad es Muchas que, gracias, igualmente. como sabes, hemos comentado en alguna ocasión, todo lo que has ido divulgando y haciendo a través de los libros y a través del foro, pues nos ha inspirado mucho, la verdad, a la hora de ir desarrollando también nuestras estrategias, tanto personales como lo que hacemos en el proyecto. Y bueno, pues sabes que eres para nosotros un ídolo absoluto, ¿eh? O sea Muchas gracias. bueno, pues oye, hoy tendríamos la verdad muchas preguntas que hacerte, pero para no cansarte, vamos a centrarnos sobre todo en tu trayectoria personal y profesional y cómo llegaste a ser inversor y luego un poco ligado a eso, tu libro uno de tus últimos libros de psicología, psicología para invertir en bolsa. Y bueno, pues lo primero, Gregorio, quería que te presentases y nos contases un poco pues, quién eres y cuál ha sido tu trayectoria profesional, a qué te dedicas y qué has estudiado. Bueno, pues yo empecé con la bolsa de niño, como cuento en los libros, porque a mi padre le gustaba y entonces pues me fue explicando cómo funcionaba. Y la verdad es que siempre me gustó mucho, o sea, desde que tendría, no sé, de 5 o 6 años, pues lo vi una cosa que era muy interesante y me gustaba mucho. Y entonces, pues todos los días leía el periódico, las cotizaciones y todo esto. Así que en la bolsa pues llevo desde que tengo uso de razón. Y luego lo que estudié fue informática, la carrera de 3 años. Mm, mm. Y ahora mismo no trabajas, digamos, o sea, trabajaste un tiempo de informático, pero ahora mismo no trabajas y te dedicas solamente a escribir los libros Sí. y a gestionar la A la bolsa cartera. y escribo los libros, el foro, el canal de YouTube, Mm, todo esto. vale, vale. O sea, que te consideras un influencer, te consideras de profesión influencer. Pues no sabría decirte, pero muchas veces se dice en tono de cachondeo. No sabría decirte, pero bueno, pues hago lo que puedo. Bueno, y oye, hemos leído bastante de tus libros y te quería preguntar que a quién lees tú, porque todo lo que cuentas es un poco tu experiencia personal, ¿no? Pero no sé si también, pues esos típicos libros de Benjamin Graham o de Peter Lynch o tal, si tú has leído algo de eso o tú realmente en ningún momento has pasado, como viviste de lo de tu padre, nunca has pasado por ese tipo de literatura. Yo sí he leído esos libros, lo que pasa es que los leí pues poco antes, o sea, cuando ya invertía desde hacía muchos años. Porque, o sea, ten en cuenta que yo nací en el año 70. Empezaría a ver la bolsa en el 75-76. Y cuando esos libros llegaron a España, pues yo tendría 20 y pico años. Mm, ¿Sabes? Entonces sí los leí, pero claro, no empecé con ellos, sino que los leí cuando ya invertía de esta forma. O sea, es que cuando yo empecé, pues no había otra forma que ser autodidacta. mm, O sea, no podías elegir, quiero decir, si te gustaba la bolsa, no tenías sí. ningún sitio donde aprender. O lo hacías de forma autodidacta o no lo hacías. Mm. Era otra época. Sí, 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 ahora es otro tiempo, ¿no? Y ahora, ¿sigues a alguien así en redes sociales? ¿Ves vídeos y tal? Por ejemplo, no solo de inversión, sino de economía en general. ¿Ves algo? ¿Estás un poco pendiente de alguien? Sigo la actualidad en general. ¿Sabes? Es bueno ver diferentes opiniones. Tampoco demasiadas, yo creo, porque un problema es la sobreinformación. ¿Vale? Si te informas demasiado, haces las cosas peor, en la bolsa y en todo. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio, lo que es útil y lo que no es útil. Y entonces, en la información, muchas veces lo útil es poco, digamos, pero luego el negocio, todo eso, exige generar mucha información por encima de lo útil. Mm, Entonces, hay que buscar el equilibrio y en general creo que la gente está sobreinformada, sobre todos los temas, no sobre la bolsa. sí, O sea, lo mismo sobre la política, sobre la salud, sobre todo. mm, mm. Vale. Y, oye, y en cuanto a tu pensamiento un poco económico, te tengo que preguntar, ¿no? Una pregunta muy de moda. Socialismo o libertad, ¿no? ¿Tú crees que es mejor vivir en un país en el que el Estado sea un Estado importante, que se paguen muchos impuestos,
y que de esa manera el Estado pues, pueda contribuir mucho en la economía? ¿O piensas que es mejor un Estado pequeño en el cual se cobren pocos impuestos y la gente pues, bueno, asuma que ciertas cosas las tiene que pagar prioritariamente al sector privado? ¿Tú cómo crees que dónde encajarías mejor tú? Hombre, yo estoy a favor de bajar el gasto público, los impuestos y tal. Lo que pasa es que yo lo que propongo es un cambio de sistema, ¿vale? O sea, no estoy con ninguno de los bandos actuales que hay ni en España ni en otros países. Yo creo que el sistema está hecho en todos los sitios de forma que la mayor parte de la propiedad de la riqueza vaya a una minoría. La mayor parte de la población se dedica a trabajar y en unos países gana más con el sueldo, en otros gana menos, pero no tiene la propiedad de la riqueza. Entonces, yo lo que propongo es un cambio de sistema en el que no solo supondría que te pagar un poco menos de impuestos de tu sueldo, ni tener un poco más de dinero, sino un cambio total en la forma de vida. Porque al repartir la propiedad de la riqueza de verdad, de forma natural, pues cambiaría todo. Entonces yo lo que propongo es ese cambio de sistema. No estoy con ninguno de los dos bandos actuales. Bueno, dos bandos o tres, los que sean. Claro, porque ahí en esa hay gente que leyendo tu libro a lo mejor podría entender que esa distribución de la riqueza pues tiene algo que ver con la renta básica universal, ¿no? Pero yo creo que tú no estás pensando en eso, sino que... No, porque la renta pasiva no es propiedad de la riqueza. Para mí la clave es la propiedad de la riqueza. O sea, la renta básica universal es un subsidio y las pensiones, que la gente lo considera un gran logro, es otro subsidio. O sea, en realidad las pensiones se parecen muchísimo más al subsidio que le dan a la gente que vive en la calle de lo que la gente cree. Lo único que diferencia a los 500 euros que le dan a la gente que está en la calle, o lo que sea, y los 1.000 que le dan al pensionista es la cantidad. Pero los dos son un subsidio y eso es lo importante. Sí. Por eso hay que cambiar esa idea por la propiedad de riqueza. O sea, no se trata de que el subsidio de las pensiones suba de 1.000 euros a 1.500, sino que se trata de que la gente entienda que tiene que tener la propiedad de la riqueza conseguida de forma natural, claro, no haciendo chanchullos. Sí. ¿Y cómo sería ese mundo en el que la propiedad de la riqueza estuviera distribuida entre todos? ¿Es una especie de tipo comunismo? ¿Cómo sería eso? No, sería al contrario, sería un mundo libre de verdad, porque la gente tendría mucho más independencia para todo. Entonces, al ser independiente de verdad de los subsidios del Estado, la gente podría decir lo que piensa sobre todos los temas y podría elegir qué hacer con su tiempo. Tendría también más responsabilidad, claro. Porque el Estado haría menos cosas y las haría la gente. Pero eso es mucho mejor porque la gente tiene más libertad y más independencia. Tú fíjate ahora, los pensionistas pues dependen de un subsidio y eso les hace depender del Estado. O sea, aunque ellos digan que están a favor de bajar los impuestos de patatín, de patatán, pues al final lo que les importa es su subsidio. Y entonces votan mucho por su subsidio. Porque no tienen la propiedad de la riqueza. Realmente la pensión es lo que te digo, un subsidio a gente que lo ha perdido todo en una estafa piramidal. Entonces dependen totalmente del Estado. Por mucho que digan, en el caso este que dices, pues yo soy de derechas o liberal o no sé qué, o patatina, patatán, al final yo voto por mi subsidio porque es lo que digo. Sí. Bueno, y quería un poco ver, imagino que a estas conclusiones has llegado a lo largo de muchos años de reflexión, ¿no? Y bueno, siempre nos has contado que empezaste a invertir con tu padre, pero tu padre no era también inversor autodidacta o lo había adquirido de la familia. Es una familia de bolsa, digamos, de más antiguo. ¿Empezó él? ¿Cómo fue eso? No, mi abuelo yo creo que no. O sea, es que a mi abuelo no le conocí porque murió antes de nacer yo. Mi abuelo paterno, vamos. Yo creo que él no invertía. Y es que antes de mi padre, pues tampoco se invertía mucho, porque claro, mi padre pues nació en el año 37 y la bolsa pues se desarrolló más en los 60 o 70. Más dentro de lo que cabe, quiero decir. Sí. La bolsa existía hace un siglo más. Pero bueno, que llegase un poco quitando a una minoría muy pequeña de la población, pues eso debió ser en los años 60. Yo calculo. Bueno, o sea, tu padre empezaría a invertir al final de sus años, bueno, cuando tenía más o menos 30 años, una cosa así, ¿no? Y tú ya, digamos, lo viste siendo pequeño. Digamos, cuando tú invertías, o sea, cuando tú tenías 5 o 6 años, él tampoco llevaría mucho más de a lo mejor 10 años invirtiendo, ¿no? O sea, que para él era una cosa relativamente reciente también.
Pues no lo sé, o sea, ese dato no lo sé, pero por ahí debería ser, sí. Podrían ser 10, podrían ser 15, pero claro, mi padre tenía 30 y pico años en ese momento, pues sí. no podía llevar 40. Sí, está claro. Y aparte de por la edad, pues lo que te digo, porque en los años 40, pues debía invertir en bolsa muy poca gente. Sí. Vale. Y bueno, te quería preguntar esa inversión de los pioneros, digamos, ¿cómo hacíais, no? Cuando tú eras niño, ¿teníais un broker al que le llamabais para hacer las compras o cómo hacíais? Ajá. Lo de los llamar por teléfono empezó en los 90. Había que ir a la sucursal y rellenar el papel de la orden. Además, claro, tú imagínate, el martes, por ejemplo, veías en el periódico las cotizaciones del lunes. Como yo veía el periódico cuando mi padre llegaba, lo traía a casa por la noche, pues lo veía el martes por la noche. Entonces, si quería dar una orden de compra, pues tenía que ir mi padre al banco el miércoles por la mañana. Y yo lo que había visto, o sea, lo último que salía era la cotización del lunes. Sí. Ya había habido 2 cotizaciones 2 días cuando mi orden entraba en el mercado. Y además es que había que ir al banco, o sea, no había tu día. No había otra, ¿no? Y luego ya en los 90 sí se creó el banco directo. Ese es el primero que podías operar por teléfono. Pero los demás no. O sea, a principios de los 90 había un banco que podías llamar, y yo me doy cuenta de él, pero casi todo el mundo seguía operando así, como te digo. Yendo a la sucursal a rellenar la orden a mano. Y luego, claro, te enterabas de que se había ejecutado o no, volviendo al banco otro día. Bueno, si lo veías en el periódico, pues veías que se tenía que ejecutado, ¿no? Por los cambios. Pero que lo veías con días de retraso. Sí. Y digamos, ¿cuál fue la primera evolución después del periódico? Lo primero que se acercó un poco a tiempo real fue el teletexto. ¿Hubo algo antes del teletexto? Lo primero fue el teletexto, fue el periódico y luego el teletexto. El teletexto fue antes que Internet. Entonces el teletexto, eso ya eran actualizaciones creo que cada 15 o 20 minutos, ¿no? Con lo cual más o menos, sí. Bueno, pues sabías, antes de bajar al banco, sabías por dónde estaba la cotización en ese momento, ¿no? Eran con 15 minutos de retraso, creo. Y aquello ya parecía una nave espacial. Sí, ¿no? Bueno, hablas en el libro de psicología sobre las ofertas públicas de venta de los años 90, ¿no? Entiendo que eso fue ese proceso de privatización de las grandes compañías públicas que salen a la bolsa. Cuéntanos un poco, bueno, pues que digamos la cultura que se estableció aquí en ese momento, que lo cuentas en el libro, ¿no? De la gente que no invertía, que la gente que no invertía iban a esas ofertas con la previsión de que subiese mucho de precio inicialmente. Hablamos un poco de aquello. Pues aquello fue curioso porque, por un lado, estuvo bien porque mucha gente hablaba de la bolsa con la SOP. Es que había unas campañas. Claro, también piensa que entonces no había Internet. Entonces, los medios que veías eran la radio, la televisión y los periódicos y revistas. Y entonces, esas OPVs había publicidad en todos los medios que había, pero en absolutamente todos a montones. Entonces todo el mundo sabía que iba a haber una OPV de Telefónica o de Argentaria o de Tabacalera o de Endesa o lo que fuese. Y todo el mundo hablaba de ello. Y mucha gente compraba, pero fue una pena que compraban para vender el primer día. Y entonces ya se olvidaban de la bolsa hasta la siguiente OPV. Porque claro, para gente que no le gustaba la bolsa, que no había invertido, pues era una ganancia muy segura y muy rápida. O sea, es que era, pues eso, como regalarte dinero del Estado, porque es que era regalar dinero del Estado, literalmente. O sea, calculaban si una empresa se calculaba que tenía que cotizar a 1.000 pesetas, por ejemplo, en ese momento, pues salía a 800 pesetas. Entonces, el primer día, pues se iba a 1.000 o a 980 o a 1.050. Y ese primer día vendía casi todo el mundo y ya se olvidaban. Entonces, tuvo la parte buena de ver a todo el mundo hablar de la bolsa y tuvo la parte mala de que se desaprovechó. Porque si la gente hubiese mantenido las acciones y eso hubiese servido como inicio para que mucha gente se interesase por la bolsa, pues España sería completamente diferente de lo que es. No. Bueno, y oye, creaste la web en el año 2007 y entonces que nosotros también hemos leído a Francisco García Paramés, ¿no? El gestor de fondos de Cobas ahora, antes de Bestinver.
Y bueno, te quería preguntar un poco por el Sálvame Deluxe, un poco la inversión, si conoces a Paco, ¿la has conocido alguna vez personalmente o si No, has seguido, personalmente no. personalmente lo has conocido, ¿no? ¿Has seguido algo de lo que su trayectoria con Bestinver? ¿Tú veías alguna vez? Porque él sí que fue en su momento más o menos mediático y llegó a captar una gran cantidad de fondos de inversores particulares para Bestinver, ¿no? O sea, que de alguna manera la gente no invertía en bolsa, pero bueno, él desde los años 90 llevaba captando a gente que sí invertía en sus fondos, ¿no? Entonces, bueno, y estuvo allí hasta 2014, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna vez te ha parecido que has tenido, bueno, pues la sensación de que se estaba llevando de alguna manera a gente que podrían ser inversores en bolsa de gestión activa como la que hacemos nosotros, y se lo estaba llevando él? ¿O cómo, no sé, pensaste alguna vez sobre eso? No. Además, ten en cuenta que Bestinver tenía un patrimonio de fondos muy pequeño. O sea, tiene mérito lo que hacen y todo esto está bien, pero en el conjunto del mercado es muy pequeño. Mm. No sé decirte si el mercado español capitalizaba 1 billón, por ejemplo, de euros, pues Bestinver a lo mejor gestionaba 1.000 millones. Mm. Mm. Sí. Entonces, ha sido una gestora pequeña de nicho. Mm. Vale. Me parece bien lo que han hecho, pero su influencia en el total del mercado es pequeña. O sea, es pequeña por el tamaño. Vale. Bueno, pues te quería preguntar sobre el libro de psicología, que en realidad, ¿qué te llevó a escribir el libro, ¿no? Sobre todo con ese enfoque, porque yo cuando lo compré pues pensaba que ibas a acudir pues, a cosas que se han escrito por ahí, pues que sí, bueno, pues muchos psicólogos que han escrito sobre bolsa y demás, ¿no? Y sin embargo, me parece un tipo de libro que es totalmente inédito, ¿no? Que es trasladar todo lo que tú has visto durante durante toda tu experiencia, trasladarlo y contarlo como tú lo has visto, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar cómo te surge la idea y bueno, pues cómo lo llevas a cabo. Bueno, pues la idea me surgió hace muchos años. O sea, en mi colección de libros, pues la verdad es que ya tenía pensada, pues la abuelo la creé en 2007 y el primero lo publiqué en 2011. Pues más o menos por 2011 ya diseñé la colección. Lo que pasa es que se tarda en escribirla. Mm. Mm. Voy escribiendo uno a uno. Pero el libro de psicología pues lo tenía pensado, pues sí, ahora 10 años, por ejemplo. Ah. Y entonces yo lo que siempre he hecho es que voy cogiendo notas de los libros. Mm. O sea, se me viene una idea y digo, pues esta nota para el libro de análisis técnico, por ejemplo. Ah. Esta para el de opciones, esta para el de los padres, Mm. esta para el de los adolescentes, esta para el de psicología. Y entonces luego cuando me toca cada libro, pues ya me pongo a fondo con él. Ah. Ah. Y ¿Y la de cómo? psicología, bueno, pues surge porque es que es fundamental. La bolsa es principalmente psicología, porque como no se sabe el futuro, pues a veces mucha gente intenta sustituir el no conocer el futuro por conocimiento. Bueno, pues no conozco el futuro, pero si trabajo más, hago más cálculos, hago más cuentas, pues es como que cubro esa carencia de conocer el futuro, pero eso es imposible. Y de hecho muchas veces el complicarte lo que te hace es invertir peor técnicamente y además tener una psicología peor para lo que luego vaya pasando en el mercado. Mm. Entonces la psicología es fundamental. Mm. ¿Y nos puedes adelantar cuánto, o sea, la colección está cerrada, digamos? Hay un número de libros que tú lo Sí, das por sí, cerrado, se van añadiendo, se te van ocurriendo más ideas, van añadiendo más libros. sí, ahora mismo no tengo ninguno. Bueno, me quedan novelas, Ah. eso sí. Mm. Pero digamos libros didácticos de bolsa, sí, con estos dos que he publicado a principios de marzo, pues en principio está terminada, porque tengo otras ideas que no las, bueno, me surgieron, apunto todas las ideas que tengo, pero por unos motivos u otros, pues esas no las veo claras. Mm. Mm. Entonces, si se me ocurre algún libro, pues a lo mejor lo escribo, pero Mm. ahora mismo no diría que la colección está Está terminada. terminada, ¿no? Yo Con creo que sí. ese. Y desde el último es el de cómo los padres transmiten la Sí. inversión a sus hijos, ¿no? Ese y el de cómo crear partidos políticos, bueno, ese es de otro, Mm. de otro tema. De otro No. ámbito, sí, 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 sí. Bueno, y en este libro de psicología hablas bueno, ese mantra, ¿no? De la independencia financiera, aunque tú le llamas
estabilidad financiera y quería que nos contaras un poco qué es para ti la estabilidad financiera. Me imagino que tú la disfrutas, no sé si tú te consideras que tú has llegado y bueno, pues qué es para ti y qué pasos hay que dar para llegar hacia ella. Pues bueno, los pasos son los que cuento en los libros y son fáciles, simplemente hay que hacerlo. Y todo el que los hace llega a ello, o sea, no es como otras cosas. A veces esto se ve, yo veo un poco raro, como si fuese pues querer ser deportista profesional o un cantante muy conocido o cosas así, que la mayoría de la gente que lo intenta no lo consigue. En la cantera, o sea, en juveniles, infantiles, hay miles de personas y de esas miles llegan a una primera división. Pero es que esto no tiene nada que ver con eso, o sea, es que todo el que lo intente lo va a conseguir. No de un día para otro, pero con el tiempo todo el mundo lo va a conseguir. Entonces eso es muy importante que la gente lo entienda, que no se trata de hacer algo muy difícil, sino de hacer algo que por las razones que sea, hasta ahora no se ha hecho, pero se tenía que haber hecho, y si se hace, se va a conseguir seguro. Y bueno, ¿cuáles son esos pasos? Porque la gente, yo entiendo que la gente... Pues los pasos, pues, o sea, normal es tener que trabajar, porque no se nace rico, entonces ahorras. Falla mucha gente porque todos conocemos gente que todo el dinero que gana se lo funde en el mes y no le queda nada. Pues hay que ahorrar un poco y luego hay que invertirlo. Y una vez que lo inviertes, tener paciencia, por lo de la psicología. Porque claro, si ahorras, lo inviertes, si quieres hacerte rico en 4 días, pues lo vas a perder. Sí. O a lo mejor no lo pierdes, pero vas a estar frustrado, vas a tener malos resultados y todo eso. Entonces hay que tener paciencia y continuar el proceso hasta que lo consigas. Y bueno, entonces ahí llegamos a la importancia de que la gente se conciencie de invertir en bolsa, ¿no? Y que digamos, esos términos que se usan a veces, ¿no? Que todavía se oyen incluso en gente que te sorprende, ¿no? Que habla de jugar en la bolsa, ¿no? Es decir, que es un concepto totalmente lesivo y totalmente, bueno, pernicioso para que la gente pueda invertir, ¿no? Y ahí dices en el libro, claro, que el hecho de que la gente tenga mucha aversión a la incertidumbre, pues, y él tiene, claro, miedo a perder el dinero, eso le hace pues no meterse en la bolsa. Y entonces, claro, por el miedo a perder, lo que le acaba pasando es que no gana, ¿no? Sí. Y eso, claro, limita muchísimo las posibilidades de que realmente pues, la sociedad tienda hacia esa sociedad de propietarios de la riqueza con la que tú, bueno, nos hablabas al principio del vídeo, ¿no? Claro, tú imagínate, por ejemplo, que la gente dijese, es que como tengo mucho miedo a que me echen de un trabajo, no empiezo a trabajar. Pero si algún día te echan del trabajo, pues te buscarás otro. Pero lo que no puedes hacer es no empezar a trabajar por si un día te echan del trabajo. Esto es parecido, o sea, pues como tengo mucho miedo a que un día baje la bolsa, pues no invierto nunca en bolsa. Pero bueno, es que cuando la bolsa baja, pues luego sube, siempre ha pasado. Y si el mundo se hundiese, pues te da igual lo que hayas hecho con tu dinero. Entonces tienes que empezar a invertir en bolsa y seguro que seguro que va a haber caídas de bolsa cuando tú hayas invertido, eso es seguro. Pero no pasa nada porque vas a ganar mucho dinero con los altibajos normales de la bolsa, pero subiendo. Pues claro, tú imagínate una sociedad en que todo el mundo tuviese miedo a que le echen del trabajo y casi nadie trabajase. Sería una sociedad muy pobre. Pues parecido nos ha pasado, la mayoría de la gente tenía miedo a la bolsa y no invertía en bolsa. Entonces somos una sociedad muchísimo más pobre de lo que deberíamos ser. Sí. La gente ha tenido miedo a ganar dinero, entonces ni siquiera lo ha intentado. Al no intentar ganar dinero no lo ha conseguido. Y entonces eso pues te asegura el fracaso, digamos. Claro, porque eso digamos que es lo que tú en el libro hay una frase que es impagable, ¿no? Que es hay que dejar fluir el proceso de enriquecimiento natural del ser humano, ¿no? Pero es ese, ¿no? Es lo que te decía del sistema político actual. Está hecho para lo contrario, está hecho para que la propiedad de riqueza se concentre de forma artificial en muy poca gente. Y eso es lo que hay que cambiar. Entonces a la gente, por sobreinformación, lo que sea, no se ha dado cuenta, entonces no ven las pensiones como un subsidio, sino como el gran logro de su vida. Entonces, claro, pues de ahí vienen muchos problemas, porque las pensiones en realidad son un fracaso, o sea, es vivir de un subsidio porque lo has perdido todo. Sí.
Es claro, es lo contrario de la idea que han creado las pensiones. Por eso hay que cambiarlo completamente. Sí, sí, sí. Y bueno, hay otra frase que también me gusta mucho, es créase que las acciones valen más que el dinero, ¿no? Quiero hablar un poco también de eso, ¿no? Porque claro, ahora vivimos en un mundo en el cual desde los años 70 se imprime dinero por los bancos centrales sin ninguna reserva de valor, ni patrón oro, ni nada que lo sustente, ¿no? Y claro, eso hace, digamos, da un poco la idea de, bueno, de si realmente lo que usamos como dinero es realmente dinero y si eso tiene un valor intrínseco o si hay otros productos o activos financieros que puedan tener mayor valor intrínseco, ¿no? Que realmente signifiquen algo, ¿no? Algo que produce, algo que puede poner, puede llenar una lata con una bebida que se vende en un sitio, ¿no? Es decir, eso también puede ser dinero y curiosamente ese dinero no se puede crear, ¿no? No se puede crear con una impresora. Entonces, bueno, quería ver un poco qué opinión tienes sobre eso y que elabores un poco sobre esa idea de que las acciones valen más que el dinero. Sí. El dinero es que para mí es algo secundario y siempre lo ha sido. O sea, si pensamos en la riqueza, pues imagínate que la riqueza es todo, es un círculo muy grande. Pues el dinero es un círculo muy pequeño entre ese círculo. La atención de la mayor parte de la población ha estado centrada toda la vida en este círculo tan pequeño, que es una cosa secundaria. Y no se ha dado cuenta de todo lo demás. Entonces, todo lo demás, toda esa riqueza, es lo que está concentrada en la propiedad en muy poca gente, por ese engaño. Entonces, el dinero es algo secundario. El dinero es algo, pues, como el comodín, digamos. O sea, si una persona tiene un patrimonio de 100.000 euros, por decir una cifra redonda, pues en dinero a lo mejor tiene 5 o 10.000, que es el 5 o el 10%. El otro 90% tienen que ser otras cosas. También a lo mejor son acciones, pueden ser inmuebles o lo que sea. Entonces el dinero es algo poco importante. Poco importante, o sea, es muy importante, ¿no? Pero quiero decir que comparado con la importancia que se le da ahora, el dinero es menos importante de la importancia que se le da. O sea, por supuesto que es importante, claro. Claro, entonces ahí llegamos un poco digamos, al punto donde confluye, ¿no? La idea de que es importante tener otros activos que no sean dinero para poder vivir mejor y que tu riqueza esté distribuida y asegurada en ellas, con la idea de que, bueno, que como no somos capaces de adivinar el futuro, pues claro, pues a la gente le desconfía de la bolsa porque ve que es muy, muy, muy incierto, ¿no? Entonces, ahí veo que tienes, digamos, que la manera de protegerse contra la incertidumbre que mencionas en el libro es la diversificación, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es, claro, siempre te hemos oído hablar de diversificar en acciones, dentro de las acciones, y lo que te quería preguntar es si también consideras que tiene que haber el patrimonio de una persona diversificado también en otras cosas que no sean renta variable, que pueda tener una parte, pues no sé, en oro o en patrimonio inmobiliario o en criptomonedas o en renta fija, ¿no? O si tú crees que uno debe fundamentalmente diversificarse, o sea, debe solamente dedicar la menor parte de su patrimonio a renta variable. No sé cómo lo ves eso. Para mí lo principal deben ser las acciones. Las acciones. Se puede tener inmuebles, pero piensa que acciones puede tener todo el mundo, pero inmuebles no puede tener todo el mundo. O sea, en el sentido de si todo el mundo tuviese una vivienda para vivir y otra para alquilar, todas esas viviendas estarían vacías. Porque no habría quien pagase un alquiler para estar dentro de ellas. Sí. Locales comerciales, pues pasa igual. O sea, tú ves una manzana en la que viven a lo mejor 3.000 personas, 2.000 personas, y tiene 20 locales. Entonces, esas 3.000 personas no pueden tener cada uno un local. Y hay manzanas que no tienen ningún local. Entonces, en inmuebles no puede invertir todo el mundo. Porque no hay. Porque si se crean, pues entonces baja el valor de todos los inmuebles. Porque sería lo de crear casas vacías para que no viva nadie en ellas. Sería arruinarse. Entonces, por eso lo principal deben ser las acciones. A mí el oro no me gusta. O sea, yo no tendría oro a largo plazo porque a largo plazo ha sido una mala inversión. El oro vale para hacer trading, los traders, como el petróleo o el zinc o el níquel, pero yo como inversión no lo veo. A las criptomonedas tampoco les veo valor. Y no he encontrado a nadie
que calcule el valor de las criptomonedas. Sí. O sea, la gente que invierte en ellas habla bien, dice cosas técnicas que pueden ser verdad, pero no han encontrado una forma de valorarla. La comparación con el oro no vale. Y luego hay otras formas de invertir, o sea, otras que me parecen válidas, pero son más complicadas. O sea, por ejemplo, los cuadros, los coches de colección, los de colección. Eso sí creo que tiene un cierto valor, creo que se puede ganar dinero con ello, pero primero hay que entender mucho y luego hay que tener mucho dinero. Claro. Porque claro, los coches de colección es que cuestan en general más del dinero que tiene del patrimonio de una persona normal. Sí. Y eso habría que comprarlo como cosa secundaria y para diversificar. O sea, claro. La gente que compra un Ferrari antiguo por 1 millón de euros, por ejemplo, pues no tiene 1 millón de euros, tendrá a lo mejor 100. Sí. Entonces, me parece que es válido eso como inversión, pero claro, eso es para muy poca gente. Y relojes, por ejemplo, o joyas, pues pasa igual. Un reloj que cueste 50 o 100.000 euros, sí creo que quizá entendiendo todo eso, pues puede mantener el valor con el tiempo. Pero no me parece una gran inversión y además veo que el que lo haga, pues tendría que invertir ahí un porcentaje muy pequeño de su dinero. Entonces, para comprar un reloj de 100.000 euros, por ejemplo, pues lo mismo, tendría que ser una persona que tenga 5 de millones de euros. Y diga, bueno, pues entiendo de esto, me gusta, vale, pero muy poca gente puede hacer eso. Para la mayoría de la gente, yo lo que les recomiendo es acción. Vale. Y dentro de las acciones, recomiendas en el foro unos porcentajes más o menos por cada empresa, ¿no? Y lo que no sé es si tú luego miras también las industrias, ¿no? Es decir, uno podría tener, diversificarse en las empresas como tú sugieres, pero solo comprar empresas de un tipo, ¿no? Y entonces a lo mejor estaría muy concentrado en alguna industria. No sé si tienes también alguna recomendación que incluye diversificar por industrias. Claro, eso cuento en el libro de bolsa, que no se tenga más del 20% en ningún sector. Y si es menor, mejor. Si es el 10%, 15%, como mucho en el sector que más, mejor. Sí. Vale. Y luego ¿tú crees que luego los sectores al final se comportan parecido para invertir a largo plazo que hay, digamos, esa clasificación de Morningstar en supersector defensivo, sensible y cíclico, ¿no? ¿Tú también te fijas un poco en eso a la hora de invertir y recomiendas menos cantidad en empresas cíclicas o hay empresas cíclicas que puedan ser también buenas para el largo plazo? Es que esa clasificación, o sea, me parece bien, pero no está enfocada exactamente a largo plazo. Yo los sectores que utilizo pues son eléctricas, alimentación, autopistas, bancos, seguros, todo esto. Son los sectores en los que yo creo que hay que centrarse en el largo plazo. Porque en la de Morningstar, ten en cuenta que es que eso vale para todas las estrategias. Entonces, claro, estas cosas es diferente hacer lo que sea, para una estrategia concreta que hacer algo que, digamos, valga para todas. La diversificación que te he contado, o la que explico, es para invertir a largo plazo. Pero esa, por ejemplo, no es adecuada para invertir a medio plazo ni para hacer trading a corto plazo. Entonces, si un inversor de medio plazo ve la diversificación que yo propongo, pues no le va a gustar. Y es lógico. Y si invierte bien a largo plazo, es lógico que no le guste, porque está enfocada a largo plazo. Entonces, con la de Morningstar pasa eso, que me parece una buena orientación, digamos, si miramos todas las estrategias posibles para consultarlo, pero desde el largo plazo yo lo haría de otra forma. Vale. Y luego otros parámetros técnicos, como por ejemplo la beta, que mide la volatilidad de las empresas, ¿tú en una buena ocasión lo consultas o crees que hay que mirar, digamos, otro tipo de ratios que tienen más que ver con los fundamentales y que la beta es al final una cosa muy de análisis de la cotización en sí misma? La beta para el largo plazo no es importante. La beta es importante, por ejemplo, para gestión de carteras institucionales. Cuando en un momento dado, para el trimestre siguiente, pues la situación está rara, por ejemplo, y los clientes se están preguntando mucho que si la bolsa cae, qué tal y cual, pues la beta es útil para hacer una cartera con una beta por debajo de 1 y que si la bolsa cae, los clientes te protesten menos.
Y cuando los clientes están contentos y que está subiendo mucha bolsa, da igual, pues si pones una beta de 1, lo más probable es que la bolsa suba, que tú subas algo más y que los clientes estén más contentos. Sí. Pero para una inversión particular yo no la usaría. Mm, mm. Vale, vale, vale. Vale, vale. Porque claro, ahora, como tenemos tanto acceso a la información, como os he comentado antes, muchas veces, pues claro, lees por ahí y si haces caso a todo lo que lees por ahí, pues sería un lugar de parálisis por inacción, ¿no? Digamos que Sí, es sí, en imposible todos los hacer caso temas. a Es lo todo que el te mundo. decía al principio de la sobreinformación, ¿Tú que es uno de los grandes problemas que hay. qué estrategia utilizas para que no te afecte esa sobreinformación? Es decir, hay que apagar la tele, hay que quitar la tele de la casa o qué se puede hacer? Bueno, es un poco ir acostumbrándose. Yo miro mucho para los análisis que hago los resultados de las empresas. Entonces yo voy directamente a los resultados, veo lo que hay y lo comento. Mm, Y en los periódicos, pues hay que aprender a leer entre líneas y mirar mucho los titulares para ver qué están contando, pero no tomarlo al pie de la letra. ah, Entonces es un poco ir viendo lo que te resulta útil. Para mí lo mm, más útil es los resultados de las empresas. mm, mm. Vale. Por ejemplo, Y lo tú demás lees. es bastante accesorio. O sea, los titulares de miedo, que si tal empresa, no sé qué, que si luego si te fijas casi nunca se cumple. Mm, mm, Las veces que se cumple, que esa empresa tiene un problema y tal, pues eso es una buena oportunidad de compra y se sí. recupera. Entonces, lo principal es los resultados de las empresas y a lo demás hay que darle poca importancia. Porque así digamos que entramos en digamos, otra parte que es muy interesante también del libro de psicología, en la que habla sobre el precio y el valor, ¿no? Que muchas veces hay mucha diferencia entre una cosa y la otra y que nosotros lo que tenemos que intentar ver es pues no dejarnos cegar por el precio, intentar ver las cosas que tienen auténticamente un valor, ¿no? Pero claro, ahí, como nosotros al final, en caso de vender, sí que nos va a interesar el precio, ¿no? Entonces, ahí hay como yo veo como dos posibles filosofías, ¿no? Una es que, bueno, la bolsa va a tender, los precios van a tender a subir por vivimos en un mundo eminentemente inflacionario y las cosas tenderán a subir, con lo cual si tú compras hoy, pues en el futuro podrás vender mejor, ¿no? Aunque no hayas acertado a lo mejor con que la empresa de verdad tenía un valor muy elevado. La otra filosofía es que el mercado eventualmente es inteligente y llega a entender o a saber valorar adecuadamente el valor que hay en las cosas que inicialmente no lo había valorado bien y por eso tenía un precio barato, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué te parecen estas filosofías, si tú crees que es una cuestión alternativa, porque claro, si es lo segundo, si tenemos que esperar a que el mercado reconozca el auténtico valor de lo que hemos comprado, pues puede pasar mucho tiempo. ¿O qué pasa si realmente pues nunca lo acaba reconociendo, ¿no? Que la gente pues no es capaz de darse cuenta de que hay un valor ahí, ¿no? Pues por eso es tan importante el dividendo. Porque si la empresa gana dinero, te paga dividendos, te da igual, y es una de las ventajas de esta estrategia, que te da igual lo que piensen los demás. Mm, mm, Prácticamente en todas las demás estrategias, lo fundamental no es lo que pienses tú, sino intentar adivinar qué van a pensar los demás a corto o medio plazo. sí. Porque en las demás estrategias, la ganancia viene de la diferencia de cotización. Mm, Y la diferencia de cotización no la decides tú, sino que es el resultado de lo que piensen los demás. Con lo cual tienes que estar siempre intentando adivinar qué van a pensar los demás a corto o a medio plazo. sí. Y en el largo plazo tú vas cobrando dividendos, si tarda mucho en subirte, da igual, vas a cobrar los dividendos. Y la empresa podrá recomprar acciones y cuanto más barata esté, mejor. Mm, Por ejemplo, ahora los bancos lo han hecho mal, ¿vale? Ahora están recomprando acciones. Pues ahora a un inversor en bancos que compre bancos o que tenga bancos y que crea que estén baratos, no le interesa que los bancos suban. mm, Es mejor que los bancos bajen. sí. Porque, por ejemplo, me acuerdo de memoria, el BBVA comprará, por el dinero que tiene, ha designado a esto, comprará el 10% de su capital si compra a un precio medio de 5,25. Mm, Si sube a cerca de 6, comprará el 9%. mm, Y si cayese a 4 y pico, comprará el 11%. Pues a un inversor en el BBVA a largo plazo, lo que le interesa ahora es que la cotización baje a 4 y no que suba a 6. sí. Porque si baja a 4, va a comprar el 11% en vez del 9% y Mm, no va a cobrar más dividendos. sí, sí. Sí, sí. Entonces, esto es una ventaja muy importante porque te da una liberación enorme, Claro. ¿sabes? Que dices, pues, si los demás, si sube, pues bien,
pues he comprado, ha subido, lógico. Pero si cae, pues en este momento mejor, porque voy a cobrar más dividendos, porque vas a comprar más acciones, van a desaparecer más acciones y las mías van a valer más y van a cobrar más dividendos. Eso es, eso es. Mm, mm. Muy bien. Bueno, pues ya hemos pasado por todas las preguntas que te tenía el libro de psicología. Creo que ha habido varias cosas que aclaran mucho de la estrategia que propones y bueno, que seguimos y que a muchos, a mí particularmente, pues me ha salvado del mercado inmobiliario, ¿no? Porque yo, si hubiera hecho caso a lo que me han dicho, pues ya tendría dos pisos, uno en el que vivo y otro que estaría vacío ahí, esperando a ver, bueno, y claro, habiendo tenido que endeudarme y demás. O sea que de alguna manera, bueno, pues oye, es decir, yo tengo dos pagadores, ¿no? Uno que me paga por trabajar y otro que me salva, ¿no? Que es Gregorio Hernández. O sea que no, oye, muy agradecido por ese lado, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Te quería cerrar con dos preguntas de las que solemos hacer a la gente que invitamos, ¿no? Un poco sobre pensamiento económico, ¿no? Así un poco en general. Son preguntas que, claro, son muy abiertas y ninguno tenemos la respuesta, pero bueno, quiero ver un poco tu sensación, ¿no? Una es sobre el salario mínimo interprofesional, que sabes que se está subiendo en España en los últimos años, un poco con la idea de que, bueno, pues si la gente gana más dinero también consume más y eso acaba siendo bueno para la economía, ¿no? Eso es una idea de la economía keynesiana, pero hay otras ideas también de la ortodoxia económica también muy aceptadas, que es que si la gente se le ofrece, se le obliga a que se le paguen más dinero de lo que puede producir, pues lo que pasará es que les despedirán, ¿no? Con lo cual, en realidad, mucha gente termina perdiendo el trabajo y, bueno, hay gente, sí, el que mantenga el trabajo ganará un poco más, ¿no? Porque ganará el salario mínimo, que es un poco más alto, pero claro, a la gente que haya perdido el trabajo, pues poco consuelo le va a dar, ¿no? Entonces, evidentemente, es difícil de saber cuál es lo que predomina, ¿no? Pero bueno, por eso es una pregunta muy abierta y quería saber un poco cuál es tu sensación sobre esas subidas del salario mínimo interprofesional. Pues este es uno de los temas, lo que te decía al principio, que yo lo que propongo es un cambio de sistema. Entonces, no me veo en ninguno de los bandos actuales, porque el salario profesional no se puede subir porque lo pongas en un papel, porque si se puedes hacer, pues en vez de poner 1.000 euros, pondrías 10.000 euros al mes o 100.000 y todo el mundo sería feliz. Pero por otro lado, si dices, es que vivimos en un país en que mucha gente tiene que ganar 600 euros, pues no es que el país vaya a quebrar si lo subes a 1.000, sino que es que el país ya está quebrado. Porque si para que, digamos, funcione entre comillas, millones de personas tienen que ganar 600 euros al mes, pues es que esto es un churro y hay que cambiarlo completamente, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso te digo lo de cambiar las pensiones. Es fundamental repartir la propiedad, o sea, que todo el mundo tenga su propio patrimonio. El salario profesional es una forma de montar cortinas de humo para despistar a la gente. No. Y no hablar de las pensiones de capitalización, de la liberalización del suelo y de bajar el gasto público de verdad. Vale. Es que... Bajar el gasto público de verdad, te pongo un ejemplo. Ahora, pues unos dicen, no, hay que subir el gasto público, otros dicen, no, hay que bajarlo. Entonces, cuando te dicen que van a bajar el gasto público, dicen, pues aquí fusionamos las consejerías. Pero esa única consejería fusionada resulta que gasta un 10 o un 15% más que las dos por separado. Sí. Entonces es otra forma de engañar a la gente. Sí. Por eso hay que bajarlo de verdad. Bueno, y oye, la última pregunta es si tú crees que la inflación, que ya va camino de los dos dígitos interanuales, va a ser persistente y ha llegado para quedarse y es un nuevo estilo, digamos, de vida o de mundo que con el que vamos a tener que lidiar, o tú crees que esto, bueno, pues está como parece que esperan los bancos centrales, que eventualmente se acabará arreglando. ¿Tú qué piensas? Claro, esto es, o sea, una de las cosas por las que invierto a largo plazo es porque las predicciones macroeconómicas son complicadísimas. Y son complicadas de verdad, es mucho más fácil predecir lo que van a hacer las empresas que la macroeconomía. Entonces, lo lógico sería que la inflación bajase. También hay que tener en cuenta que venimos de una situación muy extraña. O sea, venimos de tipos negativos, hemos estado muchos años con tipos negativos sin inflación casi cero. Y eso tampoco es lo normal. Yeah. Entonces, es más normal que los tipos estén en el 1%, por ejemplo, o 2% y la inflación pues esté también por el 2%. Sí. Entonces, ahora hay un pico del 10, lo lógico sea que fuese bajando.
y también los tipos tienen que subir. Mm. Claro, o sea, quiero decir, saber qué es lo que sería lo lógico Sí. es relativamente fácil, Sí. que es lo que te acabo de contar. Saber qué va a pasar de verdad, eso es muy difícil. Claro. Entonces, pues hay que ir viendo. Debería tender hacia eso. Mm. O sea, yo creo que ha habido picos por los encierros que han estropeado las cadenas de suministro. Sí. Vi una explicación que he visto por todo esto de la subida de precios, la que más me ha convencido, porque a mí no me convencían las primeras que vi. Porque claro, si todo está parado, las empresas han estado sin ganar dinero y de repente que suban los precios y tal y cual, pues es muy complicado. Entonces, el transporte marítimo, eso sí es así. Hay unos brokers de barcos, no sé si los conocéis, unas empresas que son brokers de barcos. Bueno, Sí. hace muchos años, pues los barcos, venía un barco de China a Estados Unidos, traía productos chinos y se volvía vacío. Y eso era lo normal. Entonces las cosas eran más caras. Mm. Uno de los motivos por los que han bajado el precio de las cosas es porque eso lo fueron cuadrando. Entonces el barco iba de China a Estados Unidos, llevaba cosas chinas y allí cargaba cosas de Estados Unidos para venderlas en China. Mm. Entonces, con eso se abarató mucho porque el viaje del barco, claro, en vez de hacerlo vacío, lo hacía cargado y eso abarató mucho todo el comercio internacional. Y todo esto es más complejo. O sea, no es de Estados Unidos a China ida y vuelta, sino que es pues de China a Sudáfrica, de Sudáfrica a Alemania, de Alemania a Nueva York, de Nueva York a California, de California a Londres, de Londres. Mm. Entonces, lo que ha pasado, por lo que yo leí a este hombre y me convenció, lo que ha pasado con todos estos encierros es que esas cadenas se han roto. Mm. Entonces, ahora mismo, el producto que tiene el barco que está cargado en China para llevarlo a Estados Unidos, pues puede ir a Estados Unidos, pero ahora mismo no hay mercancía en Estados Unidos para llevarla a Londres, por ejemplo. Sí. Y nadie quiere pagar el viaje del barco vacío. Claro. Para hacer su eso, ¿no? Mm. Entonces está todo el mundo como esperando a ver si eso se vuelve a cuadrar, lo vuelven a cuadrar los brokers, para que los barcos hagan todos los viajes llenos. Yeah. Entonces, no es que no haya cosas, no es que falte de nada, sino que están las cosas descolocadas de sitio. Vale, los teléfonos móviles que tendrían que estar en Londres, pues a lo mejor resulta que están en Indonesia. Sí. Y el que quiere esos teléfonos móviles, pues no quiere pagar un viaje a Indonesia para luego llevarlos a Londres. Sí. Entonces, si eso es lo que pasa, ya te digo, yo no lo puedo saber. Yo digo, esto es lo que más que me ha convencido de todo lo que he leído. Eso es lo que pasa, pues poco a poco eso se irá cuadrando y todo volverá a la normalidad. Sí, hombre, ese sería lo ideal, ¿no? O sea, si realmente... Es que me parece lo lógico porque, o sea, me parece que la situación no está para que la gente se vuelva loca comprando, ni para que falte de todo, ni todas estas cosas. Sí, ahí el problema es que la inflación provenga de la impresión de dinero de los últimos años, ¿no? Que se ha imprimido el 80% de los dólares de la historia en 15 años. Entonces eso puede que no pase nada o puede que de repente pues eso acabe dando un mal resultado, ¿no? Entonces ahora ese es el problema, ¿no? Eso ha influido, pero hasta ahora no se había notado en los precios. O sea, hasta ahora todo ese dinero ha ido a los bonos. En los bonos sí que hay la mayor burbuja de bonos de la historia, esa sí que la tenemos. O sea, eso es indudable. Porque con los déficits que tienen los estados, que estén cobrando por prestar el dinero en vez de pagar, o estén pagando el 0 y pico %, pues eso es una burbuja evidente y objetiva. Sí. Bueno, pues nada, Gregorio, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos hoy y bueno, y por todo lo que contribuyes. Y pues nada, pues te seguiremos viendo a ver qué nuevas cosas vas inventando, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un abrazo, Gregorio. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.